Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísimo Cristo yacente, Nuestra Señora y Madre de la Soledad, y triunfo de la Santa Cruz. Ruega por nosotros. Buenas noches a todos los presentes y daros la bienvenida y las gracias por asistir a este primer acto del ciclo mariológico que nuestra hermandad ha preparado dentro de los actos con motivo de la coronación de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, que mediante será el 28 de septiembre próximo. Hoy el primer acto que vamos a tener, la primera charla, pues la vamos a tener y la vamos a empezar con el listón bastante alto. Pues hoy nos acompaña don Francisco de Asís López Sánchez, que es una persona y doy fe por lo que aquello que pasaron y la venir aquí comprometidas y dispuestas a colaborar en todo lo que se debe y sin condiciones de ningún tipo. Él, a nivel personal, a nivel laboral y a nivel profesional, tiene un currículum de bastante nivel. Os voy a hacer un pequeño resumen de su currículum porque el currículum ya digo que es un gran currículum para que en esos aspectos personal, laboral y cofrades sepáis a quién tenéis delante y quién nos va a disertar esta noche. Francisco Asís López Sánchez nace en Sevilla el 23 de agosto de 1978. Es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba. Doctor en Biomedicina por la Universidad de Granada, con la especialidad de Antropología Física y Forense. Además, es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla. Tiene máster en Educación y Educación Especial, respectivamente. Ejerce como profesor titular en el Departamento de Laboratorio de Toxicología, Antropología y Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Y por convenio estatal colabora con la universidad. Todo esto, de los pocos, lo compatibiliza con una empresa familiar, la cual además tiene una fundación. Es vocal de la Fundación de Victimología Española y doctor honoris causa en diversas universidades latinoamericanas.
Cuenta con 14 libros publicados, 24 artículos internacionales y 28 nacionales. Amén. De 4 libros sobre liturgia. En nuestra diócesis ha trabajado y ha colaborado en los siguientes años. Entre 1992 y 2012 fue secretario de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis. Delegado diocesano entre 2009 y 2012 en los Centros de Cultura Popular y Promoción de Adultos. Secretario en el SALU. SALU son las siglas del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, con don Juan de Rey. Y posteriormente colaborador en la diócesis castrense. Presidente del primer Congreso Nacional de Jóvenes Cofrades 2003 en Pontevedra. Presidente del primer encuentro diocesano de Jóvenes Cofrades 2002 de la Hermandad de la Estrella en Sevilla. Es acólito y director instituido desde el año 2000 en la diócesis de Sevilla. Desde el 2013 en la castrense, aunque ya sabía el acólito instituido desde el año 1982. Pertenece a varias hermandades, digo varias, pero no son pocas, a varias hermandades de penitencia y de gloria de Sevilla. Os voy a nombrar las que a mí me ha parecido que participan activamente, porque ya digo que son varias, pero no son pocas. Es hermano de la Hermandad de la Estrella, en que fue presidente del Grupo Joven, auxiliar de Junta y diputado de tramo desde 1998 a hoy. De la Hermandad de la Esperanza de Triana, en que fue auxiliar de Junta de Gobierno, y de la Hermandad del Rocío de Triana. Secretario de la Hermandad del Rosario del Barrio León. Tesorero de la Hermandad del Rocío del Centro de la Isla. Diputado de culto de la Asociación Virgen de los Reyes. Rocío del Centro, Carmen de Santa Ana y el Corazón de Jesús de Nervión. Y Sevilla se le queda chica. Y también pertenece y colabora con hermandades de nuestra provincia, del pueblo de nuestra provincia, de hermandades de la comunidad autónoma y fuera de la comunidad autónoma. Es hermano fundador de la Hermandad de la Sagrada Cena y Resurrección de Mota del Pueblo, de Cuenca, donde fue conciliario. Hermano de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, Paz y Esperanza de Córdoba, Hermandad de la Aurora y Hermandad de la Estrella de Granada, Hermandad del Rocío de Villamadrid, y en esa misma localidad, hermano de la Veracruz. Ha escrito 3 novelas, ganando premios de novela corta de la Asociación Antitriana, amén de otros premios literarios. Cuenta en su haber con 14 pregones, entre Navidad, Reyes, Abril y otros tantos de índole cofrade, donde destaca el de San Fernando en el año 2015 y el pregón de la Esperanza de Morón de la Frontera del año pasado, 2022, que nos acompaña aquí su hermano. Como veis, es persona culta, muy culta, persona de países cristianos, de fe y de hermandad y cofradía. Así que con todo eso, estoy seguro que vamos a salir de aquí bien informados, bien enterados y enriquecidos en el tema que nos va a tratar. La colaboración canónica, su historia, sus ritos y
y su evolución. Pues nada. Y muchísimas gracias por estar Yo creo que a mí se me escucha sin micro. En todo caso, los que estáis al fondo es donde habría algún problema, pero se me escucha, ¿no? Vale. Yo es que estoy más cómodo cuando doy clase moviéndome y desplazándome, así que si no importa, así además controlo más o menos vuestras caras por si hay alguna duda o hay cualquier cosa. Lo primero que quiero agradecer a la hermandad, especialmente a Antonio, a la Junta de Gobierno en completo, que me hayan invitado a dar esta ponencia y nada menos que las ponencias preparativas de la coronación canónica de la imagen. Es un gran honor que me hayáis acordado de este humilde servicio. Agradecerle su generosa palabra al presentador, a Juan. También, tampoco lo verá, también lo tuve fácil. Cuando tenía 15 años, por distintas circunstancias, la persona que se queda de tutor mío es don Fernando Isorna Jiménez, que era el entonces delegado diocesano del Mandado de Cofradía. Con lo cual, yo cuando terminaba en el colegio de Mampus me iba a la Solecao y prácticamente me sentaba a ver lo que era la vida de la Hermandad de Cofradía, quizás desde otro punto de vista. Entonces, tuve la suerte de confiar en mí y allí estuve hasta el 2012, que por distintas circunstancias dejamos la Archidiócesis de Sevilla y empezamos a participar en la Universidad de Granada. Y los estudios en la Universidad de Granada. Dicho lo cual, voy a entrar en materia, voy a tratar de no extender. Bueno, hay un sacerdote entre nosotros, con lo cual, un humilde lector y acólito instituido como yo, ando, espero que no muy perdido, en todo caso, en cualquier momento sé que él me podrá corregir y hacer la reseña más interesante que yo, porque él tiene más estudios que yo en ese sentido. Vamos, de hecho, yo lo que tengo de teología son 2 años que estoy haciendo en el Centro Santa Maso allí en Granada. Por lo cual, además, como dice el Código de Derecho Canónico, diga lo que diga la liturgia, el que preside es quien dirige la celebración, con lo cual, si él decide hacer alguna modificación, hay que seguir siempre la modificación que decida el culto. Si miramos la historia, vamos a repasar un poco la historia de las coronaciones. La primera figura de la que nos tenemos que fijar es ese fraile de la orden de los capuchinos menores, que entre 1552 y 1620, Paulucci de Calvo es quien comienza a realizar las primeras coronaciones canónicas. Y es el que crea la primera estructura. Como era previsible, la orden de los capuchinos sigue esa costumbre y crea una institución que se dedica a la coronación. La Pía Obra, que dirige para el de San Germán. Estas primeras coronaciones no tienen nada que ver con el tipo de coronaciones que vivimos hoy en día. Tenéis que tener en cuenta en la fecha en la que estamos, está el Imperio Español, en Italia se está desarrollando principalmente todo lo que es la República de Venecia, en fin, el lujo es lo que prima en aquel momento. Tenéis que tener en cuenta que en este momento todavía todo lo que es el tema mariano, que veremos que se desarrolla posteriormente en la parte teológica, en la justificación de lo que las coronaciones es más difícil. Entonces, la mayoría de lo que es la base para estas coronaciones, ponerlo entre comillas, lo de la base teológica de estas coronaciones, es el considerar por parte del pueblo, es decir, sencilla, puramente lo que es religiosidad popular, que la Virgen es reina. De hecho, ¿dónde tenemos la referencia? En el Salmo de Gira, en la Aleluya San Bernardo de Claraval, 1140, y en el Rosario y el Ángel. En ambos se trata a la Virgen como reina. ¿En qué consistía litúrgicamente esto? Pues prácticamente es lo que eran las misiones. Es decir, el sacerdote, el fraile mínimo, el fraile capuchino, se desplazaba, tenía una serie de reflexiones, retiros, conferencias, todo este tipo de preparación con el pueblo y como acto final procedía a la coronación.
¿Qué se le pedía a aquel pueblo? Uno de los grandes pecados que se consideraba en la época, como digo, estamos en una época después de la Edad Media, está el Renacimiento, hay un lujo en la sociedad, sobre todo los que tienen dinero quieren demostrar que poseen esas posesiones y normalmente cuando salen a la calle pues van cargados de joyas. ¿Qué es lo que pide estos frailes capuchinos enseñando de soledad, de rendimiento y de servicio a los demás? Esas joyas. De tal manera que cuando hacen la colecta en esos retiros van recogiendo joyas. ¿Y a qué destinan todas esas joyas? A realizar la corona de la imagen de la Virgen que se va a coronar al final de las predicaciones. Y así es básicamente como empieza la coronación. Así llegamos al 3 de julio de 1636. Alejandro Sforza es una de las grandes fortunas que hay en aquel momento y decide dejar todo su patrimonio, o la gran mayoría del mismo, a lo que es la coronación de las imágenes principales que existen en Italia en aquel momento. Por lo tanto, deja eso a capítulo de San Pedro del Vaticano. ¿Qué es el capítulo de San Pedro del Vaticano? Esto lo podéis encontrar muy bien en una obra, en un libro en un artículo de Alberto Riveló, que creo que aparece en mayo de 1998 en el Boletín de Hermandad y Cofradía. Julio II se encuentra, cuando llega a ser Papa, que lo que es la iglesia de San Pedro, la Basílica de San Pedro, está prácticamente en ruinas. Y entonces decide reconstruir la Basílica de San Pedro. Para poder formar eso, para poder emprender esa reforma de la Basílica de San Pedro, lo que hace es recoger donativos por adelantado. Estos donativos que recoge por adelantado le dan el privilegio a una serie de personas, principalmente civiles, de entrar en lo que es el capítulo de San Pedro del Vaticano. Es decir, con ese dinero que ellos donaban, se recogía la obra. Y a cambio ellos tenían la potestad de dar ciertos privilegios. Una coronación, un eximente de los pecados, en fin, ese tipo de privilegios. Eso se irá cambiando, evidentemente. Ya, como veremos, prácticamente a finales del 1850 y demás, la mayoría del personal del Vaticano ya son sacerdotes, son personas de iglesia. Pero en principio así es como funciona. Este grupo es quien escoge o recibe el mandato de que son los que tienen que aprobar la coronación canónica de una imagen. Por eso todas las coronaciones canónicas que hay en ese momento son aprobadas desde el Vaticano. Si os fijáis, prácticamente hasta que no va evolucionando el Código de Derecho Canónico, tenemos ya a principios de 1890, 1900, no empieza a tratarse en otros puntos de la geografía sevillana el tema de las coronaciones. ¿Vale? Se solicita al Vaticano, se da aquel donativo y se concede lo que es la coronación. No sé si la coronación es un poquito. Por lo tanto, se hace un pequeño ritual que coge la base del ritual que ya habían hecho los capuchinos, ¿vale? Esa costumbre, esa pequeña estructura de canto, alabanza, bendición de las coronas, coronación siempre primero. Si la imagen tuviera un niño, sería siempre primero la coronación de la imagen del niño y después la coronación de la madre. Y finalmente el canto final. Normalmente, mientras se está coronando, se cantaba el santo del niño. Esa estructura es la que se mantiene. Pero hasta el 29 de marzo de 1897 no entra en el pontificado romano. Y entra en el pontificado romano, si hemos dicho que en la Comisión Vaticana, en una parte, no era de religioso, hay que pulir ese ritual y por lo tanto entra a través de la función que hace la Sagrada Congregación para los ricos. Y le hace una serie de modificaciones básicas a este ritual. Como vemos,
vuelve a mantener en el rito básicamente la misma estructura. Tenemos la antífona mariana, la bendición de la corona o de las coronas, la imposición de la corona. Ahora se cantará la antífona Regina Caelis, la oración del obispo o ministro encargado de la coronación, la iniciación de la imagen o imágenes y el Te. Y después se hace la Eucaristía, porque antiguamente los ritos de coronaciones se hacían fuera de la Eucaristía. Fruto de eso, fruto de que antiguamente se hacía fuera de la Eucaristía, veremos que en el actual ritual existen tres posibilidades. Más adelante. Normalmente lo que estamos viendo es que siempre se inserta en la Eucaristía, pero una coronación antiguamente no se insertaba. De hecho, creo recordar que en la coronación de María Auxiliadora de Sevilla se hace por la víspera y de la Eucaristía se tuvo por la mañana, pero la coronación sí se hace tras el ritual de la. A partir del 29 de marzo del 87 ya se tiene este rito, que es un rito que aprueba y que sigue Benedicto XIV y León XIII. Hay unas explicaciones hacia la imagen, de nuevo la oración y la bendición de la corona, el Regina Coeli, mientras se impone la corona. Sí hay unas oraciones que se hacen en latín en el momento de la coronación. La oración posterior, el Te Deum, de nuevo una oración de despedida y se retira quien preside el acto. Como veis aquí, es lo que es un acto estrictamente, el rito estrictamente de la coronación. No se une ni a una Eucaristía, ni se une a una liturgia de las horas. Se hace la coronación y después se hace, en las horas posteriores, se hace la Eucaristía o se hace lo que es una liturgia de las horas. Era muy común que se hiciera lo que son laudes y tercias, en algún caso, y posteriormente, sobre media mañana, se procediera a lo que es la coronación. Esta estructura básica que veis que es con la que se inicia el rito es el que prácticamente llega hasta la actualidad, solo que ahora sí lo tenemos dentro de la Eucaristía. En el 1961 ya se introduce el rito en todo lo que es el pontificado y el ceremonial de los obispos. Se eliminará la antífona y, como veis, la oración del Chavo Regina se cambia por el Regina Coeli. En el tiempo pascual, el resto del tiempo no. Concilio Vaticano II. Bien. En el Concilio Vaticano II se recoge toda la teoría de San Ambrosio, San Pedro de Padilla, San Juan Manuel, San Hernando, San Anselmo. Si os fijáis, en concreto, en la Lumen Gentium, se habla de que la Virgen Inmaculada está preservada inmune de toda mancha de pecado original. Terminando de discurrir de su vida terrena, fue asunta del cuerpo y alma a la gloria celestial y fue ensalzada por el Señor como reina universal, con el fin de que se asemeje de forma más plena a su Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. María es reina porque es la madre de un rey, que es el Señor. En eso mismo incidirá con más profundidad en la carta de San Pío XII, hasta el Regina, que se basa a su vez en la creación de la festividad de Cristo Rey, en el Quas Prima, la carta del Papa Quas Prima de 1925, en la que Pío XI justifica a Cristo como Rey. Antiguamente la fiesta de María Reina se celebra el 31 de mayo. Hoy, sin embargo, la celebramos el 22 de agosto. Eso es importante porque las declaraciones últimas, las últimas modificaciones que se hacen en el ritual, siempre se recomienda que la coronación se haga en fechas propias de la vocación o en una fiesta propia
que no coincida con el tiempo fuerte de la Iglesia, propia de la imagen de la Virgen María o lo más cercana posible a la fecha o la festividad de María Reina, es decir, el 22 de agosto. Aquí tenemos una serie de recomendaciones en el Mariano Cultus de Pablo VI, que, como veréis después, sigue Juan Pablo II y que se justifican en el ritual. ¿Por qué coronamos a la Madre de Cristo? ¿Qué base teológica tenemos? Y sé que vais a tener dentro de poco otra conferencia donde un marianólogo va a explicar esto mucho mejor que yo, porque ellos sí son expertos. Yo soy Madre de Cristo. Por ser Madre de Cristo, como hemos dicho, por ser colaboradora justa del Redentor, porque es la perfecta discípula de Cristo, y además de que es un ser preeminente en la Iglesia por ser la discípula perfecta de Cristo, varios textos evangélicos, como sabéis, además, lo primero es la visita a su prima Isabel, cuando dice, he aquí la madre de mi Señor, donde ya se le da un tono destacado a la misma Virgen María en el Evangelio. Siempre, sobre todo en los salmos, podéis ver que Dios tiene la idea de la Virgen María antes incluso de la propia idea de redención. O sea, atribuye esa idea a una idea antes de tener la propia idea de redención. De hecho, es bien. El Concilio Vaticano hace una serie de modificaciones y fijas del rito que una vez que está confirmado por el Concilio Vaticano II, se trabaja y se aprobará con Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y hace una serie de fijaciones en la normativa. Primero, estas normas no aparecen en el Código de Derechos Canónicos, y ya me estoy adelantando porque, como sabéis, el Código II dice que la normativa litúrgica la fijará lo que es la Comisión de Ritos y Cultos. Eso significa que en las prenotandas, que son me imagino que todos habréis visto un libro litúrgico, ¿no? Habréis visto que tienen una serie de recomendaciones al principio, una serie de notitas rojas. Pues aquí, en las primeras, lo que es en el preámbulo, en estas notitas rojas es donde se van haciendo las recomendaciones para el caso de la coronación. Es decir, se sigue o tiene más peso en sí la parte litúrgica que la parte de derecho canónico. Y en esta parte se fija, primero que la corona sea de oro. Eso se modificará posteriormente y se utilizará con la cualidad civil que sea de elemento de oro. Que quien ha de poner la corona de ser el obispo diocesano o alguien que colabore directamente en la predicación y en la formación de los cofrades. De las personas, la comunidad pastoral en la que está esa imagen. Que la ceremonia se celebre en la solemnidad de fiesta de Santa María, o en fiestas que no sean la solemnidad del Señor, ni en los días penitenciales. De días penitenciales sabéis que tenemos ahora el Adviento y después el Cuaresma. Que la coronación puede hacerse dentro de la misa, en víspera o en una celebración de la palabra. Esto lo refrenda el ritual actual, como ya me han anticipado anteriormente. Además, el Código de Derecho Canónico, bueno, esto es lo que he comentado ahora, porque el Código establece que ordinariamente ha de celebrarse en las celebraciones de las celebraciones de la acción litúrgica y que por lo tanto es la celebración del culto divino y la disciplina de los sacramentos. El visto bueno para el actual rito de coronación se recibe con San Juan Pablo II el 25 de marzo de 1981. La Conferencia Episcopal Española aprueba el rito que se ha estado usando hasta ahora el 11 de febrero de 1983. El 17 de octubre de este año, por poco no me da un infarto cuando me dicen que van a salir un ritual nuevo. El ritual nuevo son pequeñas modificaciones en la
escritura, como veréis después, y bueno, el ritual nuevo. El ritual nuevo llegó a Sevilla el miércoles pasado y yo lo tenía encargado ya. Y lo que se caracteriza primero que cambia las pastas, que el antiguo era una pequeña pasta de cartulina con las letras en dorado, cambia el precio y cambia también que antiguamente y ahora se une al ritual de la dedicación de iglesia y altar. Pero básicamente las expresiones que se dan vienen a coincidir mucho. En esta normativa del año 83 se establece que la coronación canónica aprobada por el obispo ha de ser aprobada por el obispo de la diócesis junto con la comunidad local. Esto es nuevo, ¿vale? Esto es nuevo. Anteriormente tan solamente el grupo del Vaticano, que hemos comentado, la Comisión Vaticana, y su santidad del Papa es quien aprobaba la coronación. Que las coronaciones aprobadas por el Pontífice Romano tienen su breve apostólico o su bula papal. Y ahí es donde el Pontífice Romano establece cómo se tiene que hacer esa coronación. Pueden seguir la normativa ritual o pueden no seguir. Que las coronaciones pueden ser aprobadas también por el capítulo del Vaticano o fábrica de San Pedro. Además del Papa. Y del obispo, que antiguamente los obispos antes de esa fecha del 83 no podían aprobar una coronación. ¿Qué significa esto? O algunas indicaciones que quiero hacer. Primero, si yo, por ejemplo, consigo que el obispo diocesano corone a mi imagen y ahora cualquiera de los que estamos aquí, había un sacerdote que yo conocí hace mucho tiempo, ahora que lo digo, el que se apellidaba Gaviño, no voy a decir el nombre, pero tuvo magníficas notas cuando se fue a estudiar al Vaticano. Y cuando vino del Vaticano todo el mundo le decía, le decía el nombre, le decía, va a llegar usted a Papa. Y él se volvía, le miraba de arriba abajo, y con cierta zona de cura de los antiguos, porque yo reconozco que me he relacionado más con los sacerdotes antiguos, de la zona y de que venían de la parte de Bueno Montreal. Con esa zona que caracterizaba a aquellos sacerdotes, te miraba de arriba abajo y te decía, antes a papá que a papa. Bueno, pues imaginemos que una vez que ustedes han coronado a la imagen de la soledad, alguno de los presentes llega a papa y dice, pues yo quiero coronar otra vez a la Virgen de la Soledad. ¿Podrían hacerlo? ¿Ustedes creen que sí o que no? Que sí. Pues sí. Que sí. Abrió la puerta a San Juan Pablo II, que en Cuba corona a la Virgen del Cobre, que ya estaba coronada de forma diocesana y la vuelve a coronar de forma parte del Papa. Pero eso no solamente ha pasado ahí. La Virgen de la Magdalena corona a Muñoz y Pavón delante del cardenal Alcaraz en 1900. La Virgen de la Magdalena corona a Muñoz y Pavón con la presencia de Anatá en 1911. Pero la vuelve a coronar litúrgicamente y canónicamente Bueno Montreal en 1964. Porque la primera había sido un acto diocesano y sin embargo la segunda, que es la que se le da valor de canónico, es la que había solicitado el cardenal Bueno Montreal a Roma. Porque en aquella época todavía tenía que solicitarse a San Pedro de la Roma. Lo mismo pasa, pero con elementos mucho más recientes. Es decir, Bueno Montreal corona la Virgen de la Encarnación de San Benito el 6 de abril de 1971. Ahí se hace una acción de la palabra, no es una Eucaristía, la Virgen estaba preparando su paso para salir a la calle, porque era martes santo, 6 de abril, martes santo, y como estaba lloviendo, no termina de salir, se hace una acción de la palabra a la puerta de la iglesia de San Benito y se corona la Virgen. Sin embargo, en el 94 la corona el cardenal Bueno Montreal y considera esa coronación una coronación canónica. Porque la anterior no se había dado. Y se vuelve a repetir lo mismo con la Virgen de Esperanza y Gracia, con la Virgen de las Mercedes y con
la Mercedes de la Planta Real, la Virgen de la Mercedes de Santa Genoveva. En ninguno de los tres casos, de estos tres últimos casos que he nombrado, se vuelve a repetir el acto de coronación. Sencillamente se dice que aquel acto que se hizo en aquellos años que se coronaron fueron válidos y se dan a la Virgen por coronada. Si yo fuera hermano mayor, y creo que esto lo vamos a ver, sospecho que lo veremos, no dentro de mucho tiempo, en base a los años que me llevaba la delegación del tratado de cofradía, si yo fuera hermano mayor y de una imagen ya coronada y dijera, pues yo quiero volver a coronar mi imagen, pues no nos puede enseñar que alguien buscara el contacto con Roma para que la nueva coronación fuera autorizada o bien por el Papa o bien por la Comisión de San Pedro del Vaticano. Y que tengamos una segunda ronda de coronación. También hay que recordar que las coronaciones deben de hacerse a la imagen. Esto es muy importante. Muy importante. Cuando coronamos una imagen, no una devoción. Porque si yo coronara una devoción, con que una imagen de esa devoción estuviera coronada, las demás no tenían por qué coronarla. Por lo tanto, yo estoy coronando una imagen. En concreto, una. ¿Y qué cualidades tiene que tener esa imagen? Que goce de una gran devoción entre los fieles y que tenga una gran popularidad de esa devoción. Que la coronación debe ser realizada por un obispo. Ya dice, si existe inconveniente, algún cura que se dedique a la cura pastoral cercana al obispo. Se anima que la coronación se realice con uno de sus fiestas litúrgicas propias de la vida. Normalmente se anima a que sea el 22 de agosto, lo que pasa es que en la diócesis de Sevilla el 22 de agosto es un problema para costaleros y para todo el que quiera tener cualquier tipo de acto. Y el ritual define que las imágenes que se han de coronar han de ser imágenes preciosas. Ahí, al utilizar este término, que sí es un término que recoge el código de derecho canónico, nos está diciendo que son imágenes antiguas y que tienen un valor artístico particularmente acreditado. Es decir, una imagen que tenga un par de años, por ejemplo, es muy raro que se corone. Muy raro y completamente muy difícil. La imagen, y creo recordar que pasaba ya el siglo, que más reciente es de coronación, o se vincula a la coronación, la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila. Y fue porque la hermandad del Cerro del Águila costeó completamente la construcción de la iglesia. Y han de tener un valor artístico particularmente acreditado. Es decir, es una imagen que debe de llamar a la devoción, que debe llamar a que la gente se reúna en torno a esa imagen y cree unos cultos propios. Los cultos propios no tienen, sobre todo por los sacerdotes que ya van escasos de tiempo, y como además estamos cortos de sacerdotes, los cultos propios de la imagen no tienen por qué ser solamente los que presidan los sacerdotes. También podemos hacer un rosario, rezar el ángelus, podemos hacer una sabatina. Todo eso no tiene por qué estar presidido por un sacerdote. Y se pueden efectuar todos los sábados. Lo podemos reunir el pueblo por rezar o cantar una salva. Todo ese tipo de culto en torno a las imágenes debemos de irlo recuperando. Muchas veces se han ido perdiendo porque consideramos que es lo que hacían a partir de cierta edad. No, eso de los nativos. Bueno, pues nosotros, pensando en nuestras hermandades, debemos de irlo recuperando. Porque queremos que se extienda la fe a nuestra imagen. Y por lo tanto tenemos que demostrar nuestra fe. Y el rezarle a nuestra imagen es el elemento principal. En la misma línea se pronuncia un concepto que, aunque parezca mentira, sigue vigente. El documento es del vicario general de la Archidiócesis, don Antonio Miguel Valverde, un canonista. Se edita en el boletín oficial de
no recuerda a don Antonio Domínguez Valverde, creo que aquí algunos habremos de media que lo recordamos por edad, hoy tiene dedicado el salón donde estaba su despacho, cuando entraba en el arzobispado, a la izquierda, tenía lo que era la oficina de Iglesia General, había un despacho que estaba hermano de don Antonio Domínguez Sevilla, donde estaba el despacho de don Antonio Domínguez Valverde. Fue vicario durante mucho tiempo, empezó con Bueno Monreal y terminó un poco antes de fallecer con el cardenal Domingo, siempre de sotana. Yo siempre he visto a ese hombre de sotana. Yo he llegado a jugar fútbol con ese hombre en el patio del arzobispado, conforme sentado a la izquierda de un patio más chico, y yo he llegado a jugar fútbol con ese hombre. Que yo decía, ¿cómo me ha hecho un regate si lleva sotana y no me da ni cuenta? Y siempre, no sé por qué, yo lo he visto como una persona muy amable, siempre se ha dicho que era muy estricto con la normativa. Y quizá una normativa que sigue vigente hoy en día. Es decir, cuando hoy en día vamos a la última normativa diocesana aprobada de 2016 por el arzobispo don José Anselmo Peregrina, se refiere en el artículo de coronaciones que hay que mirar la normativa vigente. Una es la que viene del ritual y otra es esta que da Antonio Domínguez Valverde. Lo primero que dice en ese documento, que también está transcrito en un libro sobre el derecho de la hermandad y cofradía de Alberto Riveló, pero esto está en internet, lo podéis consultar perfectamente en los boletines oficiales de la arzobispado, dice que hay una gran cantidad de solicitudes presentadas y que no se puede alegar, no se puede atender a más porque ha de ser un acto extraordinario, particular, y por eso ha de gravedad. E insiste en la necesidad de que sean imágenes de una gran devoción, indicando que solo serán pontificias aquellas imágenes cuya importancia sea una devoción universal para la Iglesia, para la nación o para la región. Es decir, yo presento mi expediente y quiero trascender para solicitar desde la que sea pontificia la coronación, que la importancia de la devoción sea universal, sea mínimo nacional o como mínimo de una región. Que tenga mucha devoción en Sevilla no es motivo para ir a la solicitud de coronaciones pontificias. Califica a la coronación diocesana como algo extraordinario, particular y de gran importancia dentro del culto cristiano. Por ello, todo expediente presentado se debe someter a una investigación para determinar la legitimidad de la petición y la procedencia o no de la petición. ¿Esto qué significa? Es decir, toda coronación se aprueba a través de un expediente. La hermandad, igual que toda, habrá tenido que presentar una serie de documentación, que ahora veremos cuáles son las documentaciones que acompañan. La diócesis ha tenido que estudiar e investigar que esa documentación sea cierta. No llegamos a una coronación porque tengamos un capricho, sino todo eso se tiene que pasar, se tiene que consultar a lo que es el ámbito, a todo el ámbito de esa ciudad o ese arciprestazgo o esa zona eclesiástica y que se dé el visto bueno, es decir, la coronación tiene que servir para algo. Nosotros cuando solicitamos una coronación no solicitamos una coronación porque sea un acto bonito, porque queramos una coronación extraordinaria o porque queremos tener un motivo más para sacar un paso. La hermandad tiene que cambiar. Es un elemento extraordinario la coronación que tiene que servir para que las hermandades cambien. Ustedes tienen que multiplicar los esfuerzos porque tienen una imagen coronada, tienen un elemento de gran devoción. Hay que hacer un esfuerzo y multiplicar las actividades de culto. Hay que hacer un esfuerzo en multiplicar las actividades de formación. Hay que hacer un esfuerzo en multiplicar las veces en que traemos a los jóvenes a la iglesia. Hay que hacer un esfuerzo en multiplicar las actividades de caridad, pero no ahora, porque es la coronación,
sino ahora y a lo largo del tiempo después de la coronación. La hermandad tiene que cambiar. Si ustedes se fijan en la hermandad de Sevilla, la que ustedes quieran, no tenían las mismas actividades antes de la coronación que después. Es un recursivo. Por eso es un elemento extraordinario. Por eso la diócesis siempre se ha considerado la coronación de una imagen como un elemento de revulsivo en esa zona en donde se va a ejercer ese trabajo de formación, de calidad y de luz. Como he dicho, hay que presentar una serie de documentación. Primero, la historia de la imagen y de su devoción. ¿Vale? Puede haber imágenes que tengan mucha devoción, pero no tengan una gran historia de la imagen porque se ha cambiado recientemente. Eso se tiene que tener en cuenta. Hay que hacer un estudio del valor artístico de la imagen. Cualquier imagen que no atraiga la devoción popular, hay que acreditar la asistencia de nuestra devoción. ¿Cómo acredito la asistencia en una devoción? Pues viendo cómo el pueblo ha recuperado, si se perdió, o qué tipo de culto se ejerce ese pueblo en torno a esa imagen. Si siguen yendo, si los cultos están vacíos, si los cultos se pierden, si no existen, si los cultos lo hacen un pequeño grupo. Todo eso hay que verlo a lo largo de la vida. Se informa también sobre el santuario, iglesia, capilla, donde se venera la imagen. Esto, aunque parezca este punto, que parece parecer una tontería, pero ¿se han fijado ustedes que antiguamente todas las imágenes de gran devoción en Sevilla estaban en capilla? Y de buena primera todas las imágenes de gran devoción en Sevilla han tendido a buscar el tener una basílica o en ampliar sus capillas para hacer ese punto, ese centro donde la gente peregrina y donde vaya a encontrarse con la imagen de la Virgen o con el Santísimo. Pues mucho tiene que ver este punto con estos tipos de cambios que se dan. También se une cualquier tipo de documentación sobre la imagen de la devoción por parte de ese pueblo cristiano. Normalmente esto es que aquello que solicita el pueblo o la hermandad después se vea refrendado por otras hermandades, entidades civiles, entidades culturales y autoridades. Eso genera un expediente, normalmente de unos 300 o 400 folios, que en muchos de los casos están publicados en internet y lo pueden ustedes repasar. Es muy curioso porque ahí se describe perfectamente hoy en día, una de las cosas que se exigen, aunque no están aquí, es una acción social. Y en muchos de esos expedientes se ve perfectamente la acción social y cómo después esa acción social se va desarrollando. Acción social, por ejemplo, es la de los panaderos, cuando fue la coronación y desde entonces hasta hoy, que siguen pagando todo el pan del comedor social de San Juan de Dios. Acción social, por ejemplo, ese compromiso estable que estamos hablando, son los distintos pisos que ha pagado la imagen de la cigarrera, donde se acogen a mujeres que tienen a sus hijos a pesar de que en un principio iban a abortar. Una acción social también que se colabora con el monasterio que está allí al lado de Santa Paula, no es Santa Paula, que está un poquito antes, con el objetivo de retirar a mujeres de la calle, de darle cobertura económica para que no tengan que ejercer la profesión más antigua del mundo. Y eso se mantiene, no se corta. Otra recomendación que se hace en esta exhortación, se consulta al Consejo Pastoral, como he dicho, al Consejo de Zona, que ha de ser aprobada la formación y lo que es muy significativo y muy importante, y lo pongo en letras grandes porque muchas veces es el gran problema que se tienen en la mayoría de las solicitudes de coronación, es que no se deben de crear falsas esperanzas. Se ruega todo lo que no proceda a realizar, se ruega todo lo que no se proceda a realizar ningún preparativo hasta que no reciba por escrito la comunicación oficial de la concesión de la gracia solicitada. Es decir, nosotros podemos solicitar, pero por muchas causas la coronación puede no ser concedida.
Por lo tanto, no se prepara nada hasta que no se tenga la documentación oficial. Esto, que es de perogrullo, puede hacer que alguna coronación no haya salido, yo conozco casos, y puede hacer que algunas hermandades que en su tiempo estuvieron a punto de ser aprobada la regla, se alargaron, porque comunicaron antes de que se supiera oficialmente, empezaron a lanzar las campanas. Este no es el caso que ha pasado aquí, gracias a Dios. Ahora, como hemos dicho, los tipos de coronaciones. Hoy en día hay dos coronaciones pontificias. Yo he puesto la más antigua. Ah, no, mentira. La esperanza de que me da poco. Que la otra es Juan Pablo II, que es en el año 84. Después tenemos aprobada por la fábrica de San Pedro, Virgen de los Reyes, 1904, Virgen de la Antigua, 1999, María Auxiliadora de la Trinidad, 54, Apaluda, también año 54, Esperanza Magdalena, 74, la Iglesia Gloriosa, se corona en el 74, pero la coronación está aprobada desde el año 59. Entonces, una vez que la coronación se aprueba, aunque se tarde mucho tiempo en preparar el acto de la coronación se mantiene. La cuestión es conseguir que se apruebe. Y como veis, a partir de los años 80 ya entramos en todo el listado de las coronaciones de Cristo. Anunciar a los gitanos, Virgen de la Encarnación, como ya dije, la coronada de Perse, las terceras que se van al 72, pero que se ve reconocida en el 97, la Encarnación, que pasa igual, Puerta Real, la Virgen de la Estrella, en el 99, estaba el lleno, con César Cerubé y con Fernando Sorda. Además, yo era soy hermano de ella, y hace como 25 años, mañana se presenta el nuevo, por cierto, y la Julia Indiana. Después han venido todas las demás coronaciones que sabéis. Algunas de estas no dejan de que algún día llegue alguien y quiera verlo también en esta lista. Y se pueden hacer. Los documentos que identifican las coronaciones, las bulas, se llaman bulas porque llevan una bola, ¿vale? Que es el sello pontificio. Y de bola, de ese nombre de bola, es donde viene la bula. Es el sello propio. Y también lleva el sello del anillo del pescador. Son documentos papales. Los breves pueden ser papales o de la fábrica de San Pedro. Puede haber dos tipos. Y el rescrito, que es el documento diocesano donde el arzobispo firma con el visto bueno del secretario canciller la concesión de la coronación. Según el ceremonial de los obispos, que edita la conferencia episcopal de 2019, el capítulo 18, que son esas páginas, es exactamente todo lo que habla sobre la coronación. Y como veréis después, es lo que se vuelve a repetir aquí. Modificaciones, la justa. Si veremos, ahora vamos a ver que sigue más o menos el mismo sistema. Bueno, esto es lo que comentaba, la edición regulada del 17 de octubre de mes, la recogí ayer y actualmente hay un elemento que sí que cambia, porque la edición antigua de la que yo tenía siempre se ha referido que la corona debe ser de oro. Ahora ya en este no, el hecho te dice que la diadema corona que se ponga en una imagen ha de ser confeccionada con materia apta para manifestar la singular dignidad de la bienaventurada Virgen María. Se ha de evitar, cosa que esta parte de aquí no aparece en los antiguos. Se ha de evitar la exagerada magnificencia, la fastuosidad, así como el deslumbramiento y el derroche de piedras preciosas, que romperían una solemnidad de culto cristiano y que pueden ser algo ofensivo para los fieles que tienen un nivel de vida bajo. Es decir, la coronación se une a un elemento, a una obra social normalmente. No tiene sentido que nosotros, entre el pago de las coronas y las sobrecarguemos de piedras preciosas, y sin embargo la obra social la dejemos ahí aparcada o la dejemos abandonada una vez que pase la coronación. Tenemos que compensar. Y sobre todo tenemos que ver que el culto cristiano, Jesús de Nazaret nació en un establo, no nació en un palacio.
Muchas veces somos nosotros los que, aunque era rey de reyes, aunque es por la persona que nos salvamos, es nuestro Señor, Él nació en un establo. Él se rebajó a nacer en un establo. Nosotros muchas veces, por nuestra fe, como somos, queremos sobrecargar su imagen de oro y a lo mejor no es tan necesario. A lo mejor eso estaría mejor o sería una magnífica corona también, una gran obra social mucho mayor de la que podemos hacer. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Aunque hay coronas, imágenes que se están coronando con coronas que ya tenían o con coronas en plata sobre dorada, después las estamos sobrecargando de piedras preciosas. Y aunque parezca mentira, a lo mejor con un salsillito así de piedras originales podemos hacer una gran obra social. No tenemos por qué tenerlo en la corona. Que está bien, que cada uno lo vea lo que quiera, pero que es una cosa que nos tenemos que plantear a las propias hermandades. Y ya digo, eso, esta parte de aquí, de la exagerada majestuosidad, eso no venía en los antiguos. Volviendo sobre la ceremonia. Se vuelve a recordar que se haga en torno a la fecha del rito de agosto o de la imagen de la homilía en la Eucaristía. Se sigue el rito, la Eucaristía se sigue exactamente igual que desde el principio. Es decir, no sé si hay muchos acólitos por aquí, pero si no, algunos pueden estar por ahí en edad de acólitos. Básicamente, igual que en una Eucaristía normal, tomamos incienso, salimos en procesión, naveta incenciario, cruz parroquial, gatos seriales, pertiguero si se lleva. Yo recomendaría quitarlo. Yo cuando he llevado cuerpo de acólito he quitado el pertiguero. Diáconos con el evangeliario. El resto del cuerpo clerical, preside el obispo y detrás del obispo acólito de báculo y mitra. Llegamos al altar, se saluda al altar, los sacerdotes se retiran a los sitios que tienen previsto y el arzobispo se le retira el báculo y la mitra, besa la mesa, inciencia la mesa, se inciencia la mesa, la cruz, en este caso no la imagen todavía, y normalmente en Sevilla, aunque el rito no lo pone, esto no viene, el rito no te dice que tienes que poner esas palabras, pero normalmente después de lo que es la palabra incluida, alguna cultura, para que lee el decreto de coronación y se le entrega el decreto de coronación a la hermandad, para que lo tenga guardado, porque normalmente siempre lo que preside todos los despachos de hermanos mayores. Habéis visto los despachos de hermanos mayores en sus cuadros grandes con un montón de hojas, con sello y demás, por normalmente eso, el decreto de la coronación. Después se llega a lo que es la lectura, la liturgia de la palabra, primera, segunda, salmo, normalmente son las del día o son algunas lecturas propias de la Eucaristía, de la bienaventurada Virgen María o de la festividad litúrgica que se está celebrando, por ejemplo, Santa María de la Esperanza, Nuestra Señora de los Dolores tiene también la suya, el misal propio de la Virgen. Se lee el Evangelio, se produce la homilía y ahí, después de la homilía, es justo cuando viene lo que es la parte central del rito de coronación. Se acercan los padrinos con las coronas, se dice una palabra de bienvenida y explicatoria de los actos que se van a hacer, y después se les dice la corona que se recibe con la se lleva la corona a donde esté la imagen y el obispo es quien coloca primero, vuelvo a decir, si hay un niño, la imagen, la corona sobre el niño, y si solamente la Virgen María, la corona sobre la Virgen María. Antiguamente ahí se cantaba, se decía una oración. Ahora mismo no te exige más que se coloque la corona. Cuando el arzobispo desciende, imaginemos el paso, o imaginemos el sitio donde esté la imagen colocada,
hay muchas imágenes que se han colocado en altares provisionales porque se mejora la visión, porque dentro del paso, si las bambalinas son muy bajas, no se ve el momento en sí, porque tenéis que tener en cuenta que normalmente la subimos por una de las tres, por lo cual, si las bambalinas los que están en la lateral, el que está de frente no ve en sí el momento de la coronación. Por eso muchas veces se hacen altares provisionales fuera del paso. Es una cosa que hay que tener siempre pendiente de los proyectos. También hay que tener en cuenta que para que no os pase como nos pasó a nosotros en la estrella, si el arzobispo tiene vértigo, parece una tontería. La corona de la estrella tiene unos rayones muy bonitos porque el hombre lo atinaba y tuvo que salir de allí. Quería bajar rápido de la escalera y al final, como decíamos en la hermandad, que coronó a la estrella fue el Seis Pelón, que era nuestro prionce, que era el Kiki, que es el que estuvo a mano para colocar uso y colocar la palometa que no se cayera la corona. ¿Vale? Tanto la visión del sitio donde tengáis, la visión dentro del paso, que es una imagen que la mayoría de los fieles queremos ver. Los acólitos vayan a tener la suerte de verlo de cerca, sobre todo el del incenciario y la naveta, que tienen que estar en lo alto de la altar, porque lo primero que hará el grupo cuando baje es la incienciación de la imagen. Ahora sí se inciencia la imagen. Por cierto, que no le llaman a la atención que la imagen normalmente es con 2 dobles, no con 3 dobles. La iglesia no existe el 3 triple de incienciación, no es 1, 2, 3, eso no existe. Es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, pues una imagen es 1, 2, 1, 2. Punto. Se inciencia y ahora sí se canta la antífona. Santa María, siempre vive, Reina del Mundo. Una vez que se termina esta parte, se hace la oración de los fieles, o la oración universal, como prefiramos. Sí, en esa oración de los fieles, si viene aquí el ritual, una que es recomendable y se ha de seguir, no más de 4 o 5 oraciones de los fieles, y a partir de ahí la Eucaristía sigue normal. No hay mayor problema. Probablemente se cambie la plegaria eucarística. En lugar de hacer la segunda y la cuarta, que es la que estamos todos acostumbrados, pues se realiza una de las propias, esa tercera o primera. Normalmente, actualmente se está haciendo la tercera, que no sé por qué es la que prefieren los oceanos. Lo digo porque si se hiciera la primera, los acólitos vayan relajados a la hora de ponerse de rodillas para la consagración, que tiene un buen trecho de santo y demás nombres antes de llegar a él. Y sigue la Eucaristía normal. A partir de aquí, sí, a partir del momento de la coronación, sí se inciencia, mesa, Santísimo, cruz y la imagen de la Virgen. Y al final, en la salve, si hay una salve propia de la Virgen, si no una salve tallina, también se inciencia la imagen. En las vísperas, yo he tenido siempre la tentación, he de confesarlo, ya digo que me gusta partir, mis antepasados son de Bellava Enrique, de una coronación al lubricante de un sin pecado, que hay algunos sin pecado de saber que se puede poner la corona de la imagen. Una víspera, que es la hora del lubricante más o menos, camino de rocío, una coronación ahí tiene que ser. Tiene que llamar la atención. O por lo menos me gustaría poder vivirla, no sé si algún día la viviré. Normalmente en las vísperas se sigue siempre la misma estructura, es decir, se hace la invocación al Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza, se hace una pequeña explicación de lo que se va a celebrar, se cantan los himnos, que cada día litúrgico tiene el suyo, se canta la salmodia, en todo caso se reza por coro, y después se hace una breve lectura de la palabra de Dios. Normalmente esa breve lectura aquí sería más larga, y si se seguiría de una homilía, que normalmente en las vísperas normales no existe esa homilía. Se hace un responsorio breve, que aquí se alargaría un poquito más, y ya repetimos, si os fijáis, la misma estructura. Bendición de las coronas o coronas, imposición, canto evangélico. Aquí, antes sí se mete el Magnificat, ¿vale? Que es propio de la Virgen. Se procede a la licenciación, las preces, la oración final
y la despedida. Quien no haya rezado la liturgia de la hora, mi recomendación es que alguna vez haga la prueba. Tenemos varias. Maitines a las 3 de la mañana no es muy recomendable, salvo que estén en un retiro espiritual. Algunos, como yo, que dormimos poco, somos aves nocturnas y nos despertamos en torno a las 3, 3 y media de la mañana todos los días, sí lo rezamos. Pero normalmente tiene laude antes en torno a las 8 de la mañana, tiene tercia, sexta y nona, 10, 12 y 3, nona, cuaresma. A mí me gusta muchísimo rezarla porque es la hora en que muere Jesús. De hecho, uno de los himnos, yo uso el ritual cisterciense y uno de los himnos habla precisamente de eso. Y sin embargo, la víspera, pero el Magnífica es un canto de la oración propia de la Virgen. Ya después se reza las completas a partir de las 8 o 9 y te vas a dormir. En mi caso no, me voy a seguir trabajando en el despacho. Vamos a los cumplidos. También se puede realizar la coronación en un acto celebrando la palabra de Dios. Esta es la coronación con Bueno Monreal de la Virgen de la Encarnación de San Benito, un martes santo, justo con el paso en la puerta. Es un rito mucho más breve. Se hace la entrada, se canta el Salmo 44, la señal de la cruz, se saluda al pueblo y se explica en qué consiste el acto, se hace la conexión de entrada, la oración colecta, la lectura del Evangelio con su homilía y se repite completamente. La homilía siempre normalmente tiende a relacionarse, además de con la lectura del Evangelio. Esta lectura del Evangelio es solo lectura del Evangelio, ¿no? Ni primera, ni segunda, ni salvo nada, solo el Evangelio. Y normalmente tiende a relacionarse con los motivos, a justificar el motivo de la coronación, se le dice la corona, se le impone antífona que hemos visto antes de iniciación, la súplica litánica, la oración final y el poder ir en paz. La súplica litánica, para que no lo entienda, es como las letanías del rosario, pero es más corta y incluye otro tipo de cosas. Si os fijáis en el ritual de celebración donde no, en espera de un sacerdote, que es el que se hace normalmente con diácono o acólito, donde no hay sacerdote, porque no ha llegado todavía el sacerdote nuevo, también me digo lo que son las súplicas litánicas una vez que se pone el Santísimo en la mesa. Biografía que podéis consultar, pues muy poca. Es muy poca la que podemos consultar realmente. Giovanni de Safame, Fundamento Teológico y Valor, la Constitución Dogmática, la Carta Encíclica que hemos comentado, los libros de Alberto Reveló, este artículo de la coronación de una imagen, efectivamente, en mayo del 98, como dije antes, el BOA, el Boletín de la Solfao, de nuevo Alberto Reveló, el mundo jurídico de las hermandades. Bueno, lo demás son. Bueno, este es el rito observando que hemos visto antes, que es el primer rito sobre las coronaciones, las cartas apostólicas de diferentes papas, la normativa diocesana. Aquí tenéis un compendio de la normativa diocesana, también especialmente la de los 88 son de especial recuerdo, la de la máquina de escribir, una máquina que había antiguamente la delegación de hermandad de cofradía aquí, pero de Luis su nacimiento. La carta pastoral del 86 de los Obispos del Sur, que siempre ha sido una referencia, recomiendo en cuanto a la delegación de liturgia, delegación episcopal de liturgia de Ciudad Real, un documento del año 98, renovado en vuestro interior, es un documento muy interesante que tiene mucha utilidad, aunque sea fuera de la diócesis, y que nos explica más o menos este proceso. Y finalmente este es el ritual. Este es el ritual nuevo. Como ya he dicho, ha cambiado la estructura externa, básicamente. Ha cambiado también que le han unido lo que es la dedicación de una iglesia y de un altar. También están aquí las bendiciones a Cali, al Copón, en fin.
cosas que antes venían solamente en el bendicional. Y en el capítulo 3, pues es donde viene, que es esta parte, donde viene lo que es la liturgia de la coronación, que básicamente es la estructura que habéis visto. Viene lo que es el resumen, ¿vale? La antífona, la explicación, que es esto que se ve aquí, y lo que es la bendición en sí, el rito de bendición y posición de la corona. No tiene más. Después viene la oración de los fieles, ¿vale? Y se acabó. Ya no tiene más. Aquí está, he cogido precisamente la última parte, lo que es la acción de la palabra. Aquí tenéis la súplica litánica, ¿vale? Y poco más os puedo explicar. Yo, teológicamente, él puede darme un revolcón seguro en todo lo que he dicho, y litúrgicamente os he explicado lo que me han enseñado. En esto, el 13 de enero del 2025, hará 25 años de la historia que habéis instituido, y 36 de salir acompañada al altar. 25 de instituido y 36 en esa fecha de salida al altar. Lo poco que me han ido enseñando, pues, es lo que he tratado siempre de llevar a la gente. Pido disculpas por los errores que haya podido cometer. La presentación, como veis, era corta y se ha terminado ya con el objetivo de que ahora todo el que quiera formule las preguntas, que trataré de responder hasta donde pueda. Ya digo que aquí hay mayores gente con conocimiento de ello. Así que las dudas, tantas no. El principio dijo que no se podía coronar el acto de Señor, de la vida. Sí, fecha litúrgica De la vida. Entonces, la de San Benito, el martes santo. La de San Benito, el martes santo. La muerte Si te fijas, la recomendación se hace a partir del año 83. Y me estás hablando que la primera coronación, que es la que se hace el martes santo, estamos hablando del año 74. Todavía no estaba regido la normativa del ritual de coronación de una imagen de la Virgen María. Estaba el ritual antiguo. Y en el ritual antiguo no se dice nada de la fecha. Se recoge solamente a partir del Vaticano II y de Juan Pablo II, que es quien da el visto bueno al ritual. fue anterior a Fue anterior a la normativa. Por eso la primera coronación de San Benito se hace un martes santo. Si los requisitos son prácticamente lo mismo de un expediente a otro, ¿por qué se corona 2 veces? Si la Virgen ya está estudiada, si es más antigua, todo, ¿qué argumento hacen para hacer eso? Para coronar a 2 veces. 2 veces la segunda vez. La segunda vez. Pero la segunda vez, en concreto, estamos hablando del caso de la imagen de la Virgen de San Benito. Hay una primera coronación que no se atribuye como canónica, y en la segunda lo que se hace es reconocerla como canónica. ¿Qué pasa? Que el caso de San Benito es el caso de transición entre se aprueba la norma y empezamos a aplicarla. ¿Vale? Entonces, si las 3 que vienen después, que son Mercedes de la Virgen de las Mercedes de la Puerta Real, Esperanza y Gracia de San Roque y Mercedes de Santa Genoveva, se le otorga como canónica la coronación, pero no sale en paso. No se produce otra vez rito. San Benito, en ese itinerio, sí se toma la decisión de volverla a hacer el acto de coronación. Pero ya digo que no tiene por qué. Por ejemplo, San Juan Pablo II, después de que el arzobispo de Cuba había coronado canónicamente a la Virgen del Cobre, Caridad del Cobre, él toma la decisión por sí mismo de volverla a coronar, porque cree que es un buen elemento
la coronación para reactivar la fe del pueblo que vive en torno a esa imagen. Y la segunda coronación tiene toda la documentación de la primera. Sí. Toda. Todas. Salvo que sea una gracia por propia iniciativa. Si tú la quieres solicitar, la segunda tiene la misma tramitación. Ahora, si es la autoridad eclesiástica la que quiere hacerte la gracia, ya no tiene necesidad de la tramitación, te pedirá documentación a posteriori. Me refiero a la obra social, en el requerimiento de la corona, todo eso, va con la segunda coronación también. Sí, el proceso es el mismo. El enriquecimiento de la corona, como hemos visto, en algunos ya no es necesario. Ya no es necesario. Sí, y la segunda también, claro. Y la segunda también. Y la segunda también. La corona se la quiere dejar, si no, Se la quiere dejar, si no, no está fijando. Si algún día, yo creo, sinceramente lo digo, uno de los últimos informes que yo hice para el arzobispado en el 2012, que se lo entregué a Manuel Soria, me imagino que tendrá que estar por allí con alguna parte de yo decía y advertía, por la parte que he estudiado en antropología social y cultural, que ya tenía la licenciatura en ese momento, advertía y decía que nos íbamos a enfrentar dentro de poco en la diócesis de Sevilla con un problema y que probablemente eso se extendería al resto de España. Son las hermandades civiles, hermandades que empiezan a salir y que tarde o temprano se constituirán en un consejo, en una federación, y que tarde o temprano van a exigir derecho de pasar por campana y de pasar en Semana Santa. ¿Vale? Eso está escrito. Y es un informe del año 2012. Tiene que estar en el arzobispado seguro, si no lo podéis preguntar a Manuel Soria. Desafortunadamente ya la Federación de Hermandades de Sevilla, hermandades civiles sí. Y tarde o temprano, desafortunadamente, veremos que llegarán a exigir su sitio en Semana Santa. Como os digo eso, os digo que al ritmo de coronaciones que vamos, si no dejamos un acto muy extraordinario, sospecho que tarde o temprano llegaremos a ver la segunda ronda, que se solicite las coronaciones canónicas pontificias o las coronaciones canónicas de la fábrica de San Pedro. Sospecho. La Virgen no está coronada por su hijo de ella. Sí, correcto. Sí, ella es la teología, que ahí el sacerdote puede decirlo mucho mejor que yo. La teología reconoce a María Reina porque es la madre del Hijo y Santa Isabel la trata como su señora, madre de su Señor. Entonces, sí, pero tenemos que ver de dónde venimos, ¿eh? Desde el siglo XVI, que es donde empieza esta tradición, las coronas eran todas de las joyas que iban donando los feligreses. Y eso eran joyas buenas. Y poco a poco la Iglesia ha ido yendo hacia la sobriedad. La sobriedad del acto litúrgico, la sobriedad necesaria en la Iglesia. Tampoco podemos evitar que haya gente, hay hermandades que acordaron en Cabildo hacer la coronación con la corona que había. Y se presentó un hermano con una corona de oro y la puso en lo alto de la mesa. ¿Qué hacemos con ese hermano que se nos presenta y nos pone una corona delante de la mesa? ¿Lo echamos? La salvación subjetiva, ¿no? La cosa objetiva, que la Virgen es reina, lo rezamos en el rosario, el misterio glorioso, la coronación de María Santísima como reina y señora de todo lo creado, bendito de agosto, la fiesta de la realeza de María. Eso es dogma y eso es objetivo. Nos guste o no nos guste, es reina de los protestantes, de los musulmanes, todo el mundo es reina. Subjetivamente yo la recibo como mi reina. Entonces yo la corono. Es decir, por ejemplo, hay una asociación moderna de los heraldos del Evangelio. Cada dos por tres, pero no es una coronación canónica, es como los capuchinos del siglo XVI. Nos juntamos aquí, rezamos el rosario, dos hermanos dominicos,
rezando el reinado de María. Yo quiero que María reine en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mis cosas. Claro, esa es la religión subjetiva, ¿no? Yo creo que es importante en la formación canónica tomarla en ese lado espiritual, es decir, ella es la reina de todo, del universo, de los ángeles, de los profetas, de los patriarcas, de todo, pero reina de Marchena, reina de Hermandad, reina de mi casa, reina de todo. Y eso se hace a través de todo esto. De la coronación canónica. Pero dicho lo cual, y permítame que le diga, coronaciones y todos los días. En las hermandades, cada vez que una hermandad compra y estrena una corona, aunque sea de chapa plateada y se la pone a la Virgen, se sigue un ritual de coronación y una bendición. Y no es canónico. Sí, la última vez que yo consulté estaban aprobados hasta, creo recordar, 2027 casi. Pero algunas ni se saben todavía quiénes son. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna puedo responder yo? ¿Otra? Tenemos la suerte de tener sacerdotes que nos acompañan. Focosa, no tiene nada que ver con esto. ¿De qué parte de tu sueldo paga las cuotas de Bueno, yo por circunstancias familiares ya digo quedé bajo la tutela de don Fernando de Isorna de joven y empecé a estudiar y se me daba bien. Duermo poco, salgo menos. Los problemas de mi padre y en mi casa fueron por culpa del alcohol y yo me he quedado con una serie de traumas por aquello y, por ejemplo, yo no bebo alcohol. Es decir, cuando ustedes las hermandades terminan y se van a tomarse su cerveza y demás, verán que yo disimuladamente desaparezco por el fondo y me dedico a otro tipo de cosas. Eso me ha permitido que mis caprichos, que son los libros y las cofradías, pues me lo puedan permitir. Sí. Así que el dinero que tienen que emplear ustedes cuando salen a tomarse cerveza y demás, que yo empleo en pagar las hermandades. Además que me crean eso, que ya digo yo, quedé bajo la tutela de don Fernando muy joven. Es decir, yo con don Antonio Miguel Valverde, como he dicho, he jugado fútbol en el patio porque era un niño que estaba jugando con don Antonio. Por cierto, a mí no me va a pasar ninguna cosa rara ni nadie me ha insinuado nada raro. Y me he criado y he estado siempre entre el sacerdote. Y yo recuerdo a un presidente del Consejo de Hermandades, yo haciendo mis deberes, porque yo salía y me iba y en el despacho del vicario general haciendo los deberes, en la mesa de don Antonio Mínguez, don Antonio Esteves, que estaba, esto era la mesa de don Antonio Mínguez Valverde, aquí no había puertas, había dos huecos, pero no había muchas puertas, y aquí estaban las mesas de los demás. Y yo estaba la de Antonio Mínguez Esteves escribiendo, y un trabajo importante con don Antonio Mínguez Valverde, que además don Antonio Mínguez Valverde como era, me acuerdo que yo escuché al presidente del consejo, pues me voy, no sé cuándo, no sé qué, y yo, joder, me hicieron salgo por al despacho, me miró don Antonio y me dijo, ¿tú dónde vas? Tienes que terminar los deberes, me queda aquí. O sea que yo es que me he criado en eso y he estado en eso. Entonces, las hermandades, como los libros, son las dos elementos básicos. Entonces ya te digo, lo saco de ahí. Lo que tú gastas en cerveza, yo lo gasto. Ahí compartimos. Yo le confesar que lo he pasado muy mal preparando sobre todo cuando llamé. Porque yo el ritual que tengo lo tengo aquí en Sevilla, trabajo en Granada, que está para arriba y para abajo, y dije, bueno, voy a comprar el ritual. Y cuando me dijeron, no va a salir, además me lo dije literalmente así, va a salir un ritual nuevo. A 15 días dije, ay Dios, cuando llamé el día 17 y me dijeron, no, está ya publicado por la conferencia episcopal, dije, madre de Dios, que no hayan hecho ningún cambio. Que me da algo. Y ayer cuando lo recogí fue tirarme a leerlo directamente. Hice unas pequeñas modificaciones.
Pues la va a cantar. Me encanta de hoy. Díganme dudas, cuestiones. El resto de la liturgia, pues básicamente lo mismo que en cualquier ceremonia. Yo, cuando estaba en la delegación de hermandad y existía el Instituto de Jóvenes Cofrades, íbamos por los pueblos. Yo me acuerdo de estar aquí en Marchena alguna que otra vez con los grupos jóvenes dando algún que otro curso de liturgia. No fue en esta iglesia, pero se estuvo dando. Y después se llevaba a los jóvenes al seminario, había un curso que era con más tiempo. Entonces yo, ya digo, a mí cuando don Carlos, el 13 de enero del 2000, nos instituyó de lector y acólito instituido, en mi caso de acólito ese día, ya el lectorado lo tenía, además de tenerme castigado 1 hora, porque todo el mundo sé que yo llegué, hice el rito de institución y empieza a preguntarme porque el cardenal y yo habíamos nacido el mismo día, 23 de agosto. Y empezó a preguntarme, me enteré que ese día también había nacido Antonio Banderas, Paradigma, Sí. una serie de gente. Y después, como me llamo Francisco de Asís y él era franciscano, pues estuvimos hablando de la vida de San Francisco de Asís. Total, cuando yo bajo, yo no sé si había estado un cuarto de hora, 20 minutos, todo el mundo allí alrededor mío preguntando, ¿qué te ha dicho? ¿Te has reñido? ¿Te ha dicho algo? Y yo decía, no. Me ha instituido normalmente y después hemos estado hablando. Pero a lo que iba, a mí me dijo que tenía que... Me dijo a mí y a todos los demás acólitos que nosotros somos los servidores del altar y de la iglesia, con lo cual estamos para servir. Cualquier cosa que ustedes necesiten de este humilde servidor, pídanla sin problema, que si está en mis manos, voy a tratar de colaborar con ustedes de la hermandad que sea y del sitio que ustedes sean, para tratar de mejorar nuestros cultos o para tener una pequeña formación como en este caso. Ya digo que hay gente que está más cualificada que yo, pero bueno, uno hace lo que puede. Bueno, Así que... muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Como ya anticipé, nos vamos bien informados, bien enriquecidos con la disertación de los Francisco. Ahora, nuestra lectora le va a hacer entregar un pequeño obsequio a recordar estos momentos.